Bien, como decían, estamos en el mes de la Biblia. Hemos estado estudiando todo este tiempo la importancia de la palabra. Vimos hace unos domingos cómo la Biblia es viva y eficaz. No es simplemente una letra, no es simplemente un escrito que se puso ahí y que alguien lo inventó, sino es una palabra viva que produce, que da vida, que hace milagros, que al que lo cree, que es eficaz, que funciona, es verdadera. Y a través de ella nosotros obtenemos las bendiciones y las promesas que Dios nos ha dado. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo es que Dios permitió que esta palabra llegara a nuestras manos. Mucho a lo largo de la historia, pues la Biblia se escribió hace muchos años, cuando el hombre aún no tenía tanto desarrollo tecnológico, sí tenía sabiduría, podía escribir, y empezó a escribir en diferentes materiales que pues con el paso del tiempo se deshacían, como aquí tenemos, los rollos que por mucho tiempo el ser humano usó para escribir y guardar toda su historia, y Dios permitió que a través de los siglos pasaran esos escritos a nuestras manos, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora llegamos a libros como estos, lo podemos tener en nuestras manos. Esto era antes muy costoso, pocas personas tenían el privilegio de poder tener una Biblia en sus manos. Muchos de ellos, hambrientos y sedientos de la palabra, tenían que esperar cada sábado para ir a la sinagoga y les leyeran una pequeña porción de la Escritura, discutirlo un poquito y así esperar toda su vida. Tal vez se tardaban años en poder escuchar toda la palabra, y ahora nosotros lo podemos hacer en tan poco tiempo. Hace algunos meses, años atrás, hicimos el reto de la Biblia en un mes, y imagínate poder leer la Biblia en un mes cuando los antiguos se tardaban mucho tiempo. Y pues ahora la tenemos en nuestras manos, ya no solamente en libros que tal vez nos pesan, que nos son difíciles de cargar, ahora tan fácil como pues un celular puedes sacar y ahí tener la Biblia en cualquier momento. Dios lo ha hecho, nos ha permitido traer su palabra a nuestras manos, a nuestras vidas, y estamos viendo la importancia de ella. Yo hoy quiero hablarte sobre la Biblia como un arma de defensa contra nuestro enemigo. Un arma de defensa contra nuestro enemigo. No solamente es una palabra viva y eficaz, sino también es un arma que Dios nos ha dado para podernos defender. Para podernos defender necesitamos armas, ¿verdad? Y tal vez no a un nivel físico, ya estudiamos y hemos entendido que nuestro enemigo realmente es espiritual. No son las personas físicas, no son las personas que nos rodean, de esos que tratan de hacernos daño, sino hay detrás de todas esas malas intenciones y esas personas hay enemigos espirituales a los cuales tenemos que enfrentar y defendernos de ellos también con armas espirituales, y el arma que tenemos es la palabra. Dios nos ha dado un arma espiritual contra nuestro enemigo. Tú tienes armas de defensa para poderte defender contra ese enemigo que nos asedia, que está todo el tiempo ahí para molestarnos. Y me gusta lo que hace la Escritura. La Biblia se describe a sí misma como una espada de dos filos. ¿Y qué significa de dos filos? Bueno, había antes diferentes tipos de espadas. Había unas que solamente tenían una parte de filo, pero había otras que tenían dos filos. ¿Y qué implicaba que tuviera dos filos? Pues que entraba hasta más profundo en el cuerpo del adversario. Entonces la palabra que tenemos es profunda, también entra a nuestro espíritu, entra a lo más profundo de nuestro ser, penetra hasta lo más profundo donde no podemos entrar, nuestros pensamientos, nuestra mayor intimidad, y ahí empieza a producir un cambio. Y también cuando la hablamos, pues penetra hacia nuestro enemigo hasta lo más profundo para destruirle. El conocimiento que nos da la palabra es nuestra defensa contra el ataque. Somos atacados constantemente. Estamos siendo bombardeados constantemente de parte del enemigo para molestarnos, para hacernos
caer, para herirnos, para aún matarnos. Y es lo que busca el enemigo, destruirnos de esta manera, pero nosotros tenemos nuestra arma para podernos defender. Ahora, si miramos el ataque que el diablo hace, el ataque espiritual no es primeramente físico, ¿va? No te da un golpe en la cara o en el estómago para dañar tus órganos internos, no te rompe tal vez las piernas y así te ataca, sino entra a tu mente y a tu corazón. Si hay casos ya extremos cuando el ser humano se deja poseer por ese tipo de enemigos, esos demonios, como el caso de aquel joven que está endemoniado y pues dice el padre, ¿verdad?, que lo llevaba a la misma muerte, lo lanzaba al fuego, al agua para quererlo matar, pues ya son extremos más fuertes, pero siempre está constantemente bombardeándote. ¿Dónde? En tu mente, en tu corazón, en tu fe, para que tú te destruyas, para que tú tomes malas decisiones y así pueda afectarte. Esa es su acechanza. El diablo se mete sutilmente a tu mente, a tu corazón. ¿Para qué? Para que tú tomes malas decisiones y entonces esas malas decisiones te lleven a pecar y como resultado, pues la muerte. Cuando Adán y Eva estaban ahí, hechos por Dios, entendemos un poquito de la historia que nos dice la Escritura, que tal vez Satanás era un ángel muy hermoso de los principales ahí en los cielos, se rebeló contra Dios, Dios lo sacó del cielo, lo manda al infierno y él se molesta y está enojado, y cuando ve que Dios hace a este hombre, a esta mujer, y los bendice y habla con ellos y les da este hermoso huerto, pues él quiere atacarlos, destruirlos, y a través de esa tentación, lo que buscaba esa serpiente, ese demonio, ese diablo, buscaba que la mujer tomara una mala decisión igual que Adán para morir, porque era el resultado del pecado. Y sigue siendo. Entonces, ¿por qué el diablo te ataca? ¿Por qué ataca tus pensamientos? Pues para que peques, y el pecado te va a destruir, te va a afectar, te va a dañar. A muchos, al que no conoce a Cristo, lo va a mandar al infierno. A nosotros que ya le conocemos, pues llegaremos, como dice el apóstol Pablo, tal vez a la vida eterna así de panzazo, rayando, pero lastimados, heridos, mientras estamos aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de tentaciones. El diablo te tienta, el diablo entra a tu mente, a tus pensamientos para llevarte a acciones. Y encontramos un gran ejemplo. Me quiero que vayamos a Mateo capítulo 4, verso 1. Y aquí vemos cómo el Señor Jesús, tomando un cuerpo humano, siendo como nosotros y tomando toda la condición de un ser humano, también en ese sentido es tentado, así como Adán y Eva cuando fueron creados fueron tentados por el diablo. El Señor Jesús, siendo el segundo Adán, pues también es tentado y es invitado a hacer cosas indebidas. ¿Qué es lo que le hizo la serpiente a Eva? Pues toma de ese árbol, no te va a pasar nada, lo que Dios dice no es cierto. Y entonces Jesús también, en un momento decisivo, cuando estaba buscando al Padre como ser humano para iniciar su importante ministerio, para predicar el Evangelio y morir en la cruz y después salvarnos, Él toma 40 días de ayuno, se va a las montañas a buscar al Padre, a recibir palabra, y en esa condición el diablo lo tienta, ¿va? Dice que la Escritura que el diablo viene y es tentado. Miren, vamos a Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Imagínate, te decía, a veces pasas 12 horas sin comer y te desesperas, te pones de malas porque no has tomado alimento, y si pasan 24 horas peor. Ahora imagínate, el Señor Jesús, 40 días sin comer. Según algunos estudios, dicen que a los 40 días, cuando ya no hay grasa, cuando ya el cuerpo no tiene dónde agarrar energía para seguir viviendo, ¿qué es lo que hace? Empieza a comerse los propios órganos, las propias células
de algo tiene que tomar alimento. Entonces el Señor Jesús tenía esa condición. De 40 días, él tenía hambre, él tenía deseos de comer, pero él estaba en una intimidad con Dios. Y ve lo que sucede, verso 2, verso 3, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en el pan. Y él respondió, él se defendió con la palabra. Cuando leemos esta parte decimos, bueno, pues, ¿qué tiene de malo, no? El Señor Jesús, pues, tenía hambre, pues, después de 40 días, era poderoso, él tenía poder de parte de Dios para hacer un milagro. Pues, ¿qué de malo tenía que él, pues, no habiendo alimento alrededor, dijera una oración, usar el poder de Dios y convirtiera esa piedra en pan para poderse alimentar? Pero si vemos el trasfondo, ¿qué es lo que estaba pasando alrededor? El Señor Jesús estaba en ayuno, buscando al Padre, buscando a Dios, buscando la palabra de dirección para lo que seguía en su vida. Y entonces él tenía que estar todavía un tiempo, o sea, no podía romper ese ayuno porque tenía que oír palabra. Y el diablo dice, no, pues a ver, conviértelo en pan y toma alimento. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? ¿Qué le responde? Él responde con palabra. No responde simplemente con un pensamiento, no responde simplemente con una buena intención, no por un conocimiento que él tenía, que había escuchado, sino literalmente él usa la palabra escrita, lo que ellos aprendían en las sinagogas. Y este pasaje, tú ves de donde se toma, pues es literal, prácticamente está contestando como estaba escrito. Y entonces le contesta a Satanás y le dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre. La primera tentación que el diablo le hace es a la necesidad básica, a las necesidades elementales que tenemos como seres humanos, que es el alimento. Aquí no puede decir, pues yo necesito alimento para comer. Hay necesidades básicas que nosotros tenemos y que a veces nos falta. Y entonces en ese momento que a Jesús le faltaba el alimento, es el momento en que el diablo entra en la tentación. Si tuviera un manjar delante de él y está el Señor Jesús comiendo cosas deliciosas, viene Satanás y le dice, oye, ¿por qué no conviertes ese pan en un pan, esa piedra en un pan? Pues no hay ninguna tentación porque no hay escasez. El diablo siempre te va a tentar cuando algo te falta, cuando no lo tienes, en las cosas básicas. Entonces en este momento Jesús pues, no tenía alimento, no tenía que comer, y él puede decir, bueno, pues sí, ¿verdad? Ya tengo muchos días sin comer. Bueno, puedo escuchar, de eso pudo haber justificado y decir, no, pues yo puedo, si es cierto, yo puedo escuchar a Dios con un pan en el estómago, no hay ningún problema. Pero él había recibido una instrucción, un mandamiento de Dios, del Padre, que él tenía que estar en ayuno. Por eso Jesús le responde a Satanás, no solo de pan vive el hombre. Es cierto, mi cuerpo tiene hambre, mi cuerpo tiene necesidad ahora, pero mi espíritu necesita más la palabra de Dios. Y yo voy a buscar esa palabra, ese alimento espiritual que necesito, y aunque no tenga un alimento físico. Entonces muchas veces a nosotros nos falta esas cosas materiales que uno podría decir, pues son básicas, son las necesarias. Y nos justificamos, ¿verdad? Como que en romper ciertos mandamientos de Dios. Tal vez robaste, dijiste, bueno, pues es que no tenía, pues tenía hambre y pues le robo un poquito a esto y ya. Y nos damos excusas de una manera lógica al mundo, ¿verdad? La condición que tenemos, y decimos, bueno, pues si todo el mundo lo hace, ¿cuál es el problema? Si todo el mundo come y no hay necesidad, además ya ayuné más de 40, casi la mayoría ayuna solamente 3 días, y entonces me puedo justificar. El Señor Jesús se pudo haberse justificado, y a veces decimos, bueno, pues lo voy a robar porque lo necesito, y voy a hacer este pecado, ¿por qué? Porque mi cuerpo me lo pide. No me da Dios, pues ¿por qué lo voy a obedecer? Si Él nunca me contesta, yo voy a hacer lo que yo quiera.
Y entonces nos justificamos de una manera muy humana, tomamos excusas para no obedecer la palabra. El Señor Jesús pudo haber tenido esta respuesta en su mente, lógicamente pensando de manera muy natural, pero Él recordaba este pasaje en la Escritura, porque este es un pasaje que Dios le da al pueblo de Israel, que necesitaba el alimento. Entonces, que necesitaban oír su voz, y dice el Señor Jesús, no, pues yo necesito a Dios. Más que el alimento físico, necesito a Dios en mi vida, y entonces obtendré las cosas. Ya después, de otra manera, el Señor Jesús nos dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Entonces, Él tuvo esta experiencia de decir, puedo convertir eso en pan, desobedecer a Dios porque lo necesito, pero me es más importante la palabra. Y Él se defiende, pero aquí lo importante es cómo Él toma la palabra, no toma una lógica. Él se escuda y entra a vencer al enemigo, porque el diablo se va, dice que lo deja un tiempo, porque Él menciona la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Es un arma, es una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo. No le pudo decir nada a Satanás. No le pudo contestar y rebatir esa palabra que le estaba diciendo el Señor Jesús. Y entonces se va. Esa es la manera en que nos podemos defender de esas tentaciones, no de una manera lógica. Si tú empiezas a mirar lo que el mundo hace, lo que te dicen en las redes sociales, pues tendrás tu lógica. Pero no será la palabra. El enemigo no se va a oír con esa, no va a huir delante de ti con que le digas cosas lógicas. No, él va a huir de ti cuando tú le menciones la palabra. Y entonces Jesús toma la palabra y le dice, no voy a convertir esa piedra en pan. Tengo hambre, pero tengo más hambre de Dios, porque mi cuerpo, de acuerdo a lo que Dios dice, necesita primero lo espiritual y después vendrá lo material. Porque a veces nosotros invertimos el asunto. Buscamos primero lo material. Si tuviera comida, entonces sí busco a Dios. Si ya no tengo problemas, entonces voy a ir a la iglesia. Si tengo dinero, entonces voy a diezmar, si no, no voy a hacerlo. Y siempre nuestra lógica es al revés. El Señor Jesús toma la verdad de la palabra y entonces suple esa respuesta delante del diablo y vence. Ahora, una vez que el diablo ve y dice, bueno, es que el Señor Jesús sí tiene esto firme, ¿verdad? Tiene la palabra firme en su corazón, me respondió con la palabra, bueno, pues vamos a usar la misma técnica que él usa, pero ahora la tentación segunda que le hace el diablo a Jesús es hacia su fe. Bueno, le dice, crees mucho, ¿verdad? ¿Eres muy creyente en la palabra? Va, a ver qué pasa. Y dice el verso 5, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús también le responde. Entonces el diablo, muy astuto, el Señor Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo le responde con palabras, dice, bueno, es un creyente, pero otra vez, usando la palabra ahora, quiere afectar su fe. Y le dice, a ver, con que muy hijo de Dios, ¿no? Con que muy creyente, bueno, a ver, vamos a ver si lo que Dios dice es cierto. Entonces ataca su fe, le dice, a ver, escrito está, si tú te avientas no te va a pasar nada. O sea, ataca su fe. La intención del diablo era que el Señor mal su palabra, que el conocimiento que él tenía, porque ya lo adquirió, el diablo vio que Jesús conocía la palabra, entonces dice, a ver, vamos a ver, ahora voy a atacar ese mismo conocimiento que tienes, voy a hacer que tú dudes
Que tu fe en la palabra que tienes de Dios dudes. A ver si me ayudan con el micrófono que de repente se va. A ver, aviéntate. ¿Qué hubiera pasado? Y muy espiritual el Señor Jesús. Claro, te voy a demostrar que soy hijo de Dios y me voy a aventar y Dios me va a detener. ¿Qué le hubiera pasado al Señor Jesús? Tal vez muere antes de tiempo. Porque no debemos usar el conocimiento que tenemos de Dios, de la palabra, no lo debemos usar de una manera personal, no ser egoísta o más bien orgulloso espiritual. A veces nosotros con tanto conocimiento que tenemos de Dios nos sentimos orgullosos y el uso de la palabra lo hacemos equivocados. Y a veces la misma palabra la usamos para justificar nuestros errores. Que decimos, no, si dice la Escritura que todos mis pecados fueron perdonados, me lo sé de memoria. Pues entonces puedo pecar, a fin Dios me perdona. ¿De dónde viene esa tentación? Pues del diablo. Que quiere que ese mismo, o sea, el diablo después ya te va a atacar con la palabra. Te va a probar con el conocimiento que tienes. Te van a decir cosas para que tú dudes, para que lo uses en provecho personal o para que demuestres que eres muy espiritual o te decía aún para justificar el pecado, pero la palabra de Dios no la uso para eso. Y el Señor Jesús cuando es tentado, porque pudo haber dicho, no, sí, tengo que demostrar que soy hijo de Dios. ¿Cómo que no le voy a demostrar al diablo que soy hijo de Dios? Claro que sí, me aviento y Dios es fiel y me va a responder. Yo no tengo, él responde otra vez con una palabra literal de la Escritura, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no tengo por qué dudar de Dios, ni demostrar nada al mundo acerca de mi fe. Mi fe es en Dios, en su palabra, y haré lo que Dios me diga, y seguiré usando sus mandamientos y sus principios como Él los escribió para mí, no para mi propio interés. Entonces el diablo con esta intención quería que Jesús usara mal la palabra. Ahí estaba, él sabía que la conocía, estaba escrita. Jesús sabía dónde estaba ese pasaje. Pero él dice, yo no te voy a responder a ti. Yo no voy a tentar a Dios en su palabra. Si el Señor me dice que me aviento, pero si tú me lo dices no me voy a aventar. Porque no dice Dios en su palabra que a todo el que se aviente, Él lo va a defender. Si tú ves ya el contexto, dice, si tú por casualidad tropiezas, entonces Dios te va a sostener, pero no lo vas a hacer voluntariamente. Entonces, todo es toda una interpretación del pasaje. Entonces, no podemos usar la palabra de una manera equivocada. Entonces, el diablo ataca la fe con la misma palabra. Y entonces, cuando tú dices, es que Dios dijo esto y no sucede, ¿qué pasa con tu fe? Pues decae. Pero tal vez no Dios dijo. Por eso tienes que estudiar, escudriñar la palabra para poder conocer realmente la intención de Dios al decir esas cosas. Es el estudio, de la importancia de estudiar la palabra de Dios. Entonces, cuidémonos, con el mismo conocimiento el diablo va a atacar, va a hacer que tú falles en tu fe. Y ya como no pudo tentarlo en su necesidad básica, y como ya vio que no pudo debilitar su fe, la tercera tentación ya no va a las cosas espirituales. Él dijo, no, este Jesús es muy, muy espiritual. Sabe demasiado y está muy firme espiritualmente. Bueno, ahora voy a usar otra técnica. Yo soy el príncipe de este mundo. Así lo menciona la Escritura. Del sistema del mundo. La tierra es de Dios. No, el diablo no le pertenece a la tierra. El sistema del mundo es del diablo. ¿Y qué le dice? ¿Cuál es la siguiente tentación? Vamos al verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ¿qué es la siguiente tentación? Ya no va a lo espiritual.
Dice, este es muy espiritual. Ah, bueno, muy espiritual. Ahora te voy a enseñar las cosas que hay en el mundo. Te voy a enseñar su riqueza. Le voy a dar a este todo lo que nunca ha tenido. Las riquezas, los placeres, las cosas que el mundo. Dice que le muestra todo. Dice, todo esto te lo doy. Tú vas a ser el dueño de todas las cosas materiales. O sea, ya se va a la codicia del ser humano. Entonces, ataca el deseo del ser humano por obtener cosas del mundo, sus placeres y sus riquezas. ¿Qué le contesta el Señor Jesús? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, otra vez, ¿verdad? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora el Señor Jesús identificó algo aquí, y Dios desde antiguo está ahí escrito. Si tú adoras las riquezas, tú le sirves a las riquezas. El Señor Jesús más adelante, ya enseñando a sus discípulos, en Lucas 16:13 les dice que no podíamos nosotros servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí Jesús tenía la disyuntiva. Bueno, puedo tenerlo todo, todas las cosas materiales, los reinos de este mundo. Pero otra vez con la palabra, no. Yo no vengo aquí a obtener las riquezas del mundo. No voy a ser esclavo de las cosas del mundo. Yo voy a adorar a Dios solamente. Solamente voy a buscarle a Él y a servirle a Él. Entonces Jesús una vez más responde con la palabra a esta codicia que el diablo le está llevando a cabo. Entonces, imagínate, o sea, Jesús sintió tentación. Las tres cosas, dice, son tentaciones. Quiere decir que el Señor Jesús sí la pensó como ser humano, ¿va? Pero tomó la sabia decisión. Entonces, tú de repente puedes ver muchas cosas en el mundo. Y a veces la gente, o sea, aún creyentes, ¿va? Se pueden a servir riquezas, se enfocan solamente en sus negocios, en tener dinero y descuidan su vida espiritual y el servicio a Dios. Aceptaron la tentación del diablo que el Señor Jesús rechazó. Y a veces la gente está luchando por hacerse rico. No dice la Escritura, desiste de ser rico. No venimos a la tierra a ser ricos. No venimos a disfrutar de los placeres que nos da el mundo, porque es el mundo. Y una y otra vez la Escritura habla acerca de las cosas del mundo. Nosotros venimos a adorar a Dios y a servirle a Él. Y lo que Él nos quiera dar será bueno. Pero no nos haremos esclavos de nada más que siervos solamente de Dios. Es lo que el Señor Jesús le contesta al diablo. Y encontramos a veces, ¿no? Ya a nivel iglesia vemos predicaciones, ¿no? Que ya después de leer tanto la Biblia, de memorizarse tantas cosas o tomar tantas clases de la Biblia, que empiezan a enseñar de los púlpitos que Dios va a dar Ferraris, que Dios te va a enriquecer, que vengas y Él te va a dar casas con alberca. Eso no es lo importante. Si Dios me lo da, qué bueno. Pero no es lo importante, sino tenemos que servir a Dios. Y una vez que pasan todas estas tentaciones, ¿qué sucede? Ya que se ve el diablo, verso 11 dice, el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron los ángeles y le servían. Una vez que pasa la tentación, y tentación es cuando tienes escasez. O sea, si alguien tiene 10 Rolex y lo quiero tentar con un Rolex para que haga algo indebido, va a decir, no, mira, pues ya tengo 10, ¿para qué quiero uno? Uno más no me interesa. Pero si no tiene ninguno, que ni acaso llegamos, ¿qué va a hacer? No, pues sí, deme el Rolex. Y no importa lo que deje, lo que haga. La tentación va a ser en algo que no tienes. Y te voy a invitar al diablo a que lo hagas. Pero ¿qué pasa después de esta escasez? Después de no tener alimento por 40 días. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios suplió la necesidad de Jesús y mandó a sus ángeles a que le sirvieran. Vino una respuesta del cielo. Eso es lo que tenemos que ver. Una vez que yo resisto la tentación, vendrá la bendición de Dios. El mismo Dios del cielo y de la tierra
El dueño de todas las cosas me proveerá y me dará lo que yo necesito. Y entonces verás que esa que te faltaba y que tanto te enojabas por la luz que no podías pagar y por el agua que la tenías cortada porque no tenías dinero, cuando tú confías en Dios y no dejas de buscarle, Él suplirá y no te va a faltar nada. Y después, cuando tienes experiencias espirituales con Dios que vienen desde los cielos, dices, ¿qué me importan las riquezas? ¿Qué importa un Rolex? ¿Qué importa un Ferrari? No me interesa si es más hermoso el estar delante de la presencia de Dios. Pero el Señor Jesús, o sea, nosotros somos tentados, seremos tentados. Constantemente el diablo lo va a hacer en tu mente, te va a poner pensamientos, ya vimos con la misma palabra. Pero ¿qué tenemos nosotros? ¿Con qué nos vamos a defender? No con lógica. No vas a responderle con lo que viste en el TikTok. Tienes que responderle con la palabra que tú ya aprendiste y que esté en tu corazón. Porque tampoco le puedes decir, como dice el pastor, no. Porque no es como yo digo, como dijo el maestro en la clase de palabra de vida. Es cuando la palabra ya entró en tu corazón. Esta palabra que Jesús responde, no la sacó de un versículo, ya no agarró, a ver, vamos a buscar. Él la tenía grabada en su corazón. De ahí la importancia de estar constantemente metidos en la palabra hasta que se meta a nuestro corazón y a nuestra mente para poder defendernos con ella. Porque la palabra que Dios nos ha dado es verdadera. Sus principios son verdaderos. Aunque los TikToks te digan que no es cierto, aunque el influencer diga que es mentira, aunque tú veas que a alguien le falló y que 10 años de cristiano, yo confío en Dios y ya dejé a Dios porque no me pasó nada, no hagas caso de eso. La palabra de Dios es verdad. Todo lo que Dios dice es verdad. Y me gusta, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús le da el valor a la palabra escrita. Porque Él se refiere a palabra escrita, a la palabra que ya estaba dada por los antiguos. No, Él podía, como Jesús, como el Mesías, decir, pues yo voy a decir, después dijo cosas nuevas, ¿verdad? Claro, nos enseñó verdades más profundas, pero Él se defendió con la palabra escrita, no con cosas que Él inventó, no con cosas que Él sacó de repente, sino con lo que Dios ya había dicho. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos, cómo ser librado de la tentación cuando tengo necesidad, cuando no hay alimento, cuando los problemas económicos son muy fuertes, cuando la situación del hogar es muy difícil, cuando me ha fallado mucha gente. ¿Cómo me puedo defender? Con la palabra, diciendo lo que Dios dice, no repitiendo como loro, sino diciendo la palabra que yo creo en mi corazón. Y entonces la proclamo, sus promesas, sus mandamientos y sus ordenanzas. Porque no se trata solamente de promesas, se trata también de mandamientos. El Señor Jesús respondió con mandamientos. Dice, solamente a Dios vas a adorar. Ese es un mandamiento, no es una promesa. Entonces los mandamientos también son importantes. Cuando tú te sientas a punto de pecar, dile, no, es que Dios dice que no debo hacer tal cosa. Y ese es el mandamiento de Dios y a eso me aferro. Entonces esa es la defensa que tenemos, el conocimiento de la palabra. Con eso podremos defendernos. Ahora, mucho conocimiento también, la tentación va a ser usarlo para mal. Cuando yo quiero interpretarla de una manera equivocada, egoísta y solamente para mi provecho. Como dice la Escritura misma, la palabra no es de interpretación privada. O sea, yo no interpreto la Biblia como se me da la gana a mí. Yo tomo la palabra como está escrita y como el intérprete que tenemos ahora para que nos enseñe la profundidad de la palabra, que es el Espíritu Santo, me diga. Esa es la palabra. Serás tentado. Con la misma palabra te podrás defender de tu pecado si la usas mal. Por eso que hay que escudriñarla y estar en comunión con el Espíritu Santo para que Él nos confirme
cada una de esas palabras. Y una vez que tengas conocimientos, es una persona muy espiritual y no andes en pecado, andas muy bien, vendrán las tentaciones de codicia, las tentaciones del placer, las cosas que el mundo te ofrece. El diablo te lo va a poner ahí, mira, haz eso, total, no va a pasar nada, nadie se va a enterar. Tú hazlo, eres muy espiritual, lees mucho la Biblia, vas mucho a la iglesia, haz un pequeño break. Como muchos dicen, bájate de la cruz un ratito y no va a pasar nada. Así le dijo a Eva, una mordidita y no te va a pasar nada. Y vaya lo que pasó, el mundo sigue siendo afectado por esa mordida de ese fruto. Serás tentado a la codicia. ¿Cómo te vas a defender? Pues con todos estos pasajes, ¿verdad?, que nos habla la Escritura. La riqueza es nada. Que dice la Escritura que su palabra es mejor que el oro. Lo vas a entender, ¿verdad? Cuando profundizas y te metes en la palabra, entenderás que la palabra es mejor que el oro, que las riquezas que puedes tener, y obtendrás el oro después con la palabra de Dios. Y es más dulce que la miel. Llevar a cabo los mandamientos de Dios es beneficioso. Que cuando cumples la palabra de Dios dices, qué bien se siente mi alma, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Qué tranquilidad. A seguir buscando a Dios. El arma que Dios te ha dado es la palabra. Pero si no tienes palabra, ¿con qué te defiendes? Si no tienes una espada, ¿con qué te defiendes? Cuando vienen las tentaciones a tu mente, o sea, si tú ni idea tienes de la palabra, no te vas a defender, solamente usarás tu lógica. Pero cuando la palabra esté en tu mente y en tu corazón, porque la has leído, por eso los retos de la Biblia y todo, dices, me acuerdo que algo dice la palabra de esto. Y vas y lo buscas y te afirma y lo proclamas, porque hay palabra en ti. Es tu arma. El Señor Jesús no tenía rollos, te decía, en ese tiempo un rollo de esos era carísimo, no lo podías traer y menos llevártelo al desierto. Él no tenía palabra cuando estaba en el desierto. ¿Dónde estaba la palabra para defenderse? En su corazón, en su mente. Había memorizado esos versículos. Memoriza la palabra. Métela a tu mente. Y una vez que esté en tu mente, bájala a tu corazón. Y esa será tu defensa. Una vez que tú la proclames. Tienes un gran arma. Hay un gran enemigo, sí, es muy grande, muy fuerte. Es espiritual. Tú no eres muy espiritual, que digamos, todavía nos falta, somos muy carnales todavía. Pero tenemos un arma espiritual muy fuerte, que no viene de la tierra. No viene del conocimiento de la física, de la ciencia, de las matemáticas, ni de los TikTok, ni de los influencers, ni de los grandes pensadores de este siglo. Viene de Dios, de los cielos, su palabra, y con ella me puedo defender. Cierra tus ojos un momento.